Buenísimo, Mili, muchísimas gracias por organizar la parte técnica siempre con tanta amorosidad. Bienvenido, Pablo, qué alegría verte en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme. Me conocen ya como un apasionado de Enseña por Argentina, obviamente de la educación. Así que Maggie, muy lindo verte y bueno, poder compartir esta hora con ustedes es un lujo. Espectacular. Bueno, para los que se suman por primera vez a este espacio, les cuento que estamos haciendo un ciclo de entrevistas virtuales con el objetivo de reimaginar la educación en época de pandemia. Tuvimos muchas voces muy distintas y estoy muy contenta de hoy tener la voz de Pablo Veramendi, que es el director general en Argentina de Google. Y me parece que, bueno, puedes traer una voz como súper interesante acá para construir. La modalidad de esta conversación tiene tres partes. Voy a hacerte unas preguntas disparadoras ahora al principio para que conversemos un poco. Después hay una sección que se llama Cortito y al pie, que es para completar unas frases incompletas. Y al final vamos a estar recogiendo las preguntas que quienes estén escuchando tengan para hacer. Así que como dijo Mili, no dejen de escribirlas en el chat. En cualquier momento que tengan la pregunta, háganla, yo la voy a hacer al final, pero no tienen que ustedes estar pensando en esa pregunta hasta el final, sino que la pueden anotar, que después la voy a retomar. Así que si te parece bien, Pablo, para romper el hielo voy a arrancar con una pregunta un poco más distendida, y es la siguiente: si tuvieras que elegir una aplicación de Google, ¿cuál serías y por qué? Uy, mira, hay tantas, sobre todo tantas que uno ha usado tanto durante estos 8 meses que pasaron. Si me dejas, elijo dos. Una que obviamente es muy relevante para la charla de hoy y para Enseña por Argentina, y otra que también, en realidad, porque la segunda que voy a elegir es YouTube. Y YouTube a mí en particular me apasiona porque, viste que nosotros nos criamos cuando somos chicos con nuestros mayores contándonos historias. Yo me iba a dormir y mis abuelos, y mis padres, y lo mismo hago yo con mis hijos, contamos historias, y creo que las historias tienen un poder enorme, y lo que YouTube nos permite hoy es justamente contar el mundo a partir de historias y a partir de imágenes. Y YouTube además decía que tal vez no era muy automática la conexión con la educación y Enseña por Argentina. Sin embargo, YouTube se ha convertido en un enorme pilar de la educación. De hecho, la iniciativa de educación dentro de YouTube es de las más importantes. Hoy hay clases de matemática, clases de francés, clases de chino. Si uno quiere cambiar algo en su casa y lo quiere hacer de la manera más informada, también consulta en YouTube. Así que la verdad que YouTube se ha convertido en una herramienta de educación muy importante. Y el segundo es mucho más lógico o conectado con nuestra charla, que obviamente es Google Classroom. Y Google Classroom, bueno, luego hablaremos un poco más en detalle, seguramente Maggie, pero ha tenido una explosión de uso realmente impresionante, y parece mentira que nuestros chicos, bueno, los que han tenido el privilegio obviamente de poder tener un aparato con el cual conectarse, conexión a internet, que ya no es poco, más de la mitad de los chicos de Argentina no han tenido ese privilegio, lamentablemente, y ahí es donde ustedes están haciendo una labor increíble. Pero bueno, aquellos que tuvieron esa posibilidad, realmente Google for Education ha sido una herramienta muy importante, ¿no? Así que elegiría esas dos. Excelente, buenísimo. Y entonces eso me da el pie entonces para pensar porque hay una pregunta que me parece que es interesante con la que arranquemos, que vos al principio dijiste, bueno, yo soy un apasionado de la educación, y Google como empresa también es muy responsable en relación a la educación, invierte mucho y elige invertir, y entonces me gustaría que nos cuentes por qué lo hace, siendo una empresa en principio de tecnología, como por qué esa arista, por qué ese interés. Bien. Si nosotros vamos a la misión de Google, si entran en cualquier lado y buscan cuál es la misión de Google, la misión de Google es la de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Con lo cual, en realidad, el paso entre la misión y la educación es un paso muy cortito, porque la educación ha sido casi desde los comienzos un pilar muy, muy importante para Google, y fundamentalmente poder trabajar a partir de la tecnología en facilitar la educación. Es así como desde hace más de 10 años que la tecnología de Google está al servicio de la educación,
con herramientas como por ejemplo Google for Education, de la que hablábamos recién, que tiene la premisa fundamental de que todos, es decir, educadores y estudiantes de todas las edades, puedan tener herramientas que les faciliten efectivamente el acceso a la información y a la educación, perdón. Yo te diría que el aspecto de la educación en la compañía tiene como dos pilares fundamentales. El primero es el pilar o el factor humano. En este sentido, trabajamos mucho en capacitaciones a docentes, a gestores y directores para justamente ayudarlos a descubrir cómo pueden usar la tecnología para maximizar esto del aprendizaje. Y lo segundo, el factor tecnológico, obviamente, con herramientas como Google for Education, como G Suite for Education, que es la plataforma que incluye Meets, por ejemplo, pero también hojas de cálculo, doc, presentaciones y un montón de soluciones adicionales que justamente lo que intentan es facilitar la educación. Así que te diría que está muy relacionado, y hablando de educación, se me coló mi hijo, vaya. Chao, crack, con barbijo. Perdón, las maravillas de trabajar desde casa. Así que, al punto, Maggie, de tu pregunta, te diría que todo parte de la misión de Google y de entender que el pilar de educación está íntimamente relacionado con esto de poder colaborar en el acceso a la información y hacer de la educación un derecho fundamental para todos, ¿no? Buenísimo. Y vos entonces recién nos dabas ahí un pantallazo de las distintas como aplicaciones que se pueden usar en educación que tiene Google. ¿Cómo fue? Y nos decías al principio, ¿no? Que hubo como una explosión de quienes pues, están pudiendo hacer una propuesta de educación virtual en este contexto. Muchos recurrieron a Google para usarlo. ¿Cómo son esos números? ¿Cómo cuánto crecieron? No sé, para que nos podamos dar una idea de qué pasaba pre-pandemia y ahora en este contexto. Sí, realmente ha habido una explosión en el uso, ¿no? Simplemente para compartirte algunos datos, les contaba, hay una plataforma que es la de G Suite for Education, que incluye algunas soluciones como Doc, como hojas de cálculo, como Meet, como presentaciones, y obviamente Google Classroom dentro de esas soluciones. Esa solución que abarca todos esos productos ya es empleada por más de 120 millones de profesores y de estudiantes en 44 idiomas en todo el mundo. Ese es un número muy impresionante. Y Google Classroom en particular, que es una de las herramientas dentro de G Suite for Education, superó en más del 100% el crecimiento pre-pandemia. Ya versus los 50 millones que la utilizaban antes de marzo, ya se ha duplicado el número de usuarios que la herramienta tiene. Google Meet, que es una de las herramientas dentro de G Suite for Education, que es esto que nos permite conectarnos en vivo, multiplicó por 30 la cantidad de usuarios. Y para darte algún dato, bajarlo un poquitito más a tierra, de Argentina, en Argentina ya son más de 1.200 los millones de usuarios que pudieron acceder a la educación a distancia gracias a las soluciones tecnológicas de Google for Education. Y ahí yo te hablaba, Maggie, no solo del factor tecnológico, sino también del factor humano, y nosotros hemos hecho mucho trabajo en el factor humano, capacitando a colegios, capacitando docentes, incluso trabajando con algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno provincial de San Luis, de Chubut, de Catamarca, de Santa Fe, algunos municipios, como el de Vicente López, el de Tigre, el de Tandil, y algunas instituciones educativas como el Colegio San Jorge, el Sarah Eccleston, el Colegio Innova. Es decir, hemos hecho mucho trabajo también como para poder ayudar a utilizar mejor esta tecnología. Y justamente, bueno, desde abril pudimos dar la versión premium de Google Meet, accesible y gratis para todos, en esto de, insisto, poder hacer que todas las herramientas tengan la mejor posibilidad de ser utilizada por todos. Como profe uso Google Meet, así que lo valoro un montón, me gusta mucho. Recién nos estabas diciendo números que son increíbles, como hasta difíciles de imaginarse, ¿no? Pero pienso que ustedes también detrás de esos números tratan de hacer como acercarse a las personas que son eso, que representan esos números, a lo que están pensando, a lo que están sintiendo. Hicieron una campaña, entiendo, con UNICEF para escuchar un poco más a adolescentes.
tuvieron algunas charlas con docentes también, entonces ¿nos querés contar un poco de qué se trató eso y qué descubrieron en esas conversaciones? Perfecto. Sí, efectivamente, hubo varias iniciativas que llevamos adelante durante este periodo. Una de las iniciativas que llevamos adelante junto con UNICEF, con Redacción y con Socio Público, se llamó Verdadero Falso, que tuvo este espíritu de ser una iniciativa para chicos y chicas, justamente que a partir de un juego online les permite poner a prueba su capacidad de detectar la desinformación justamente sobre el COVID-19 y aprender tips de cómo enfrentar y evitar también la desinformación o la propagación de la desinformación, que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. Así que este fue un primer trabajo que hicimos juntos y que justamente nos permite, como te decía, enfocarnos en esto de colaborar sobre el fenómeno o el gran problema de la desinformación. La segunda cosa que vos bien decías, Maggie, sobre la que estuvimos trabajando es esta encuesta con UNICEF. Es una campaña que lanzamos juntos para entender un poco el impacto de la pandemia en la educación. Esta fue una encuesta que hicimos con más de 850 jóvenes argentinos entre 13 y 18 años de todo el país. Y la verdad que hubo ahí algunos descubrimientos interesantes, ¿no? Algunas cosas que a uno le ponen también un poco la piel de gallina porque da la idea de todo lo que todavía nos queda por trabajar y de la importancia de organizaciones como Enseña por Argentina. Déjame que te comparta algunos de los datos de esta encuesta. Una de las cosas que obviamente los chicos más apreciaban era la... ¿Qué pasó, Feli? Bueno, en un ratito van a estar. Dale que estoy en una charla. 5:15. Anda, vaya. Perdón, las cuestiones de la casa. Te decía, una de las cosas que los jóvenes más apreciaban tenía que ver con la flexibilidad en las horas de clase. El 35% apreció mucho esto de tener plataformas educativas que permitieran tener flexibilidad y poder acomodar los horarios a cada uno. Pero la gran mayoría también, obviamente, destacaron lo importante de la educación presencial, que obviamente les gustaría seguir con un nivel de tecnología y de digitalización más importante cuando vuelvan al aula, pero destacaban mucho el aspecto y la importancia de volver al aula. Un 27% de los jóvenes dijo que pudo incorporar la rutina de la educación a distancia casi de inmediato. Un 29% lo pudo hacer, pero le llevó algún tiempo, y un 11% dijo que le llevó mucho tiempo, pero incluso un 33% dijo que todavía no lo había incorporado. Bueno, vaya, crack. Así que ahí, fíjate un dato importante, el 33% todavía, después de 8 meses de aislamiento y de estar intentando estudiar desde casa, nos dijo que todavía no había podido incorporar a full la tecnología, con lo cual, fijémonos las brechas que pudieron haber surgido, y ustedes lo conocen bien desde Enseñar por Argentina, en un momento donde, claro, obviamente hubo gente que literalmente no se pudo adaptar a esto. Hubo mucho, obviamente, destacar el beneficio de la tecnología, esto que nos permitió en gran medida seguir conectados y seguir aprendiendo. El 57% de los consultados manifestó sentirse acompañado o muy acompañado por su familia y la escuela. Esto es un número importante, pero también en esta polarización que ocurrió, fíjense que el 43% restante indicó sentirse poco o nada acompañado por su familia o por su escuela. O sea, un 43% de los adolescentes en Argentina que literalmente no han sentido un acompañamiento de su familia o de su escuela para poder seguir trabajando o estudiando, mejor dicho, lo mejor posible desde casa. Hubo también mucha valoración en aquellos que se sintieron acompañados, obviamente a los profesores y las profesoras. Destacaron mucho, un 36% destacó mucho el trabajo de adaptación de los docentes a esta nueva realidad y cómo los docentes han hecho también un esfuerzo enorme por mantenerlos conectados y mantenerse enganchados en esta nueva realidad. Y para ir cerrando en esta pregunta, Maggie,
el 55% de los chicos y las chicas consultadas manifestó, como te decía antes, ¿no? Que tienen muchas ganas de regresar al aula, pero que se imaginan, de hecho el 65%, se imaginan que al volver a la presencialidad deberíamos mantenernos con un grado de, llamémosle acompañamiento digital o herramientas digitales que pudimos ir incorporando en esta nueva etapa. Excelente, muy, muy bueno ese pantallazo de los números, me parece muy interesante lo que fue saliendo y me quedo pensando, hay una expresión de un director con el que nosotros trabajamos que dice que hay tantas pandemias como chicos y bueno, me hace pensar esto también, ¿no? Como en esas diferencias en los números que vemos y bueno, y como todas esas historias que están detrás, qué importante es conocerlas para también poder acompañarlas y poder proponer desde ese lugar, ¿no? Pero la importancia de tener evidencia es clave. Uno de los proyectos, Pablo, que contaste al principio era esto de verdadero o falso, de poder detectar un poco las noticias, que bueno, estuvo ahí como muy en boga este año, sobre todo a raíz de lo que sucedía en Estados Unidos, entonces estuvo como muy presente. Y en relación a esto de alfabetización digital, por ahí, no tanto como tanto de las fake news, pero sí un poco más de poder ser usuarios con pensamiento crítico, con más conciencia de lo que sucede. Nosotros ustedes desde Google, nosotros de Enseñar por Argentina, estamos juntos en un proyecto que se llama Digimente, y me gustaría que nos cuentes como por qué te parece relevante este tipo de iniciativa. Sí, Digimente es otro de mis proyectos favoritos. Es una iniciativa que surgió con la intención de favorecer la alfabetización mediática en Hispanoamérica, que justamente estamos impulsando desde Google y con el liderazgo de Movilizatorio y Tech for All, además de, obviamente, con la excelente participación de ustedes. Es un proyecto enfocado en estudiantes de 12 a 17 años, decía hispanoparlantes, y lo que intenta es justamente ayudarle a estos estudiantes a desarrollar habilidades para poder diferenciar perfectamente la realidad de la ficción y poder ser mucho más intencionados en la diferenciación y no dejarse engañar, vender o persuadir tal vez en un ecosistema que a veces tiene muchos jugadores muy buenos y también tiene algunos jugadores que no son tan buenos. Y esto nos parece de Google absolutamente importante porque pensemos que este grupo etario, los adolescentes, son de los usuarios más activos de Internet y las redes sociales y están en constante contacto con todo tipo de información. Y es así donde queremos poner el foco porque es muy importante que les demos a ellos y a ellas justamente herramientas para que puedan poder diferenciar lo real de lo falso y aquellas cosas que sabemos sobre las cuales uno no debería estar navegando. Así es que este programa, como te decía, Maggie, nos tiene muy entusiasmados porque además va a permitir a estudiantes de escuelas, incluso en comunidades vulnerables, capacitarse en temas como desinformación, cómo crear y compartir contenido de manera ética, fortalecer sus competencias en el pensamiento crítico, la reflexión, la interpretación, la comunicación, incluso la toma de decisiones, qué hacer y qué no hacer en Internet, finalmente a fin de hacer frente a los retos actuales y futuros que plantea la tecnología, ¿no? Así que creemos que es otra de las iniciativas para seguir cerrando esta brecha digital, para poder dar más herramientas a nuestros jóvenes para poder manejarse mucho mejor en un mundo virtual. Y bueno, estamos en pleno trabajo como para lanzarlo, todavía queda mucho trabajo por delante, pero nos tienen, como vos decías, muy, muy entusiasmados. Me quedo pensando en esto que decías, como justo es verdad, nosotros como las escuelas en las que estamos piloteando un poco este proyecto, son escuelas de contextos vulnerados, y en una conversación hace poco escuchaba una chica que preguntaba, pero bueno, ¿por qué eligen esas escuelas? Porque por ahí a veces esos chicos hoy no están tan incluidos en el mundo digital. Y para mí es clave porque si no están, van a estarlo, digamos. Como todos somos, vamos a ser usuarios y tenemos que prepararnos para ser los mejores usuarios posibles de estas herramientas.
Así que para nosotros también es una alegría poder estar en ese proceso y poder articularlo desde distintas miradas, pero sobre todo construirlo desde las escuelas, que me parece que eso es algo como súper interesante de esta iniciativa. Pensando ahora un poco menos en la escuela, pero sí como la escuela y el mercado laboral, digamos, y Google como empresa, ustedes se la pasan contratando gente, haciendo entrevistas, pensando como qué perfiles quieren sumar, y desde ese lugar, desde el lugar en donde piensan qué habilidades necesito, me gustaría que nos cuentes un poco como qué es lo que más valoran ustedes, como qué es lo que más están mirando, a qué están atentos, y si desde Google están proponiendo algún tipo de capacitación o de formación para darle eso ya a sus empleados, o por ahí a gente que no está trabajando con ustedes, pero que quizás en algún momento sí, y entonces les interesa como formarlos en lo que a ustedes les interesa, no sé cómo lo están haciendo, entonces me encantaría escucharte. Sí. Mira, un gran desafío, Maggie, porque pensemos, y esto viene de un estudio que hizo el Foro Económico Mundial en el año 2016, ellos dijeron que el 65% de los alumnos de hoy tendrán trabajos en el futuro que aún no existen. Entonces, imagínense el desafío que esto nos genera a todos los que somos padres, madres, docentes. Digo, la enorme mayoría de nuestros alumnos, de nuestros hijos, van a insertarse en trabajos que hoy no existen, que aún no han sido inventados. Y es aquí donde creo, como lo veníamos conversando, que la tecnología tiene un rol fundamental en acercarnos a esas posibilidades, en permitirnos esa capacitación que nos ayude justamente a desarrollar estas fortalezas y adquirir esta capacitación que nos permita enfrentar un futuro tan incierto, ¿no? Yo creo que hoy hay habilidades que sin duda ya se perfilan como muy importantes a futuro, ¿no? Digo, habilidades como la empatía, la flexibilidad, la resolución de problemas, la capacidad de comunicación, el liderazgo, el pensamiento crítico, es decir, todo lo que hace a poder pensar distinto, a comunicar ideas de una manera simple, a generar conexión con el otro y poder así movilizar a equipos en el logro de objetivos. Y creo que los nuevos retos justamente para pensar la educación virtual en el futuro tienen que ver con el aprendizaje social y emocional, cómo les damos a nuestros chicos y chicas cada vez más herramientas para poder lidiar bien con los vaivenes sociales y emocionales. Y creo que la pandemia ahí nos hizo hacer a todos un doctorado, ¿no? Y cómo tuvimos que todos, docentes, padres y madres, ponernos a ayudar a nuestros chicos con herramientas para lidiar mejor con esto. Lo segundo creo que tiene que ver con aumentar las oportunidades de participación, y creo que acá la tecnología tiene definitivamente un rol fundamental porque en buena manera democratiza el acceso a la información y nos permite conectarnos como estamos haciendo ahora de manera virtual. El tercero creo que es mantener la motivación entre los alumnos y en un mundo tan volátil, tan líquido, ¿no? Esto de poder mantener la motivación y mantenerse enfocado en lo que uno quiere conseguir me parece un tema muy importante. El cuarto es promover justamente un ambiente seguro iniciativas como la que conversábamos antes son iniciativas que nos van a ayudar a seguir generando estas capacidades digitales para que nuestros chicos y nuestras chicas puedan desenvolverse de manera segura en el mundo digital. Y el último tiene que ver con fomentar el aprendizaje personalizado, porque en definitiva creo que cada vez más vamos a ir a un mundo donde tenemos que darle la posibilidad a nuestros chicos y chicas de ir armando su propia aventura, de ir armando su propia caja de herramientas. Y creo que ahí también la tecnología tiene muchísimo, muchísimo para dar. Respecto a tu pregunta, Maggie, de qué está haciendo Google al respecto, a mí una iniciativa y con un subcapítulo que siempre me entusiasma mucho poder contar, que es la iniciativa Crece con Google. Crece con Google es una iniciativa de capacitación a muchas áreas o muchos componentes de la sociedad que nos parecen a nosotros muy importantes. Y obviamente el de los docentes es un capítulo fundamental. Este año hemos capacitado, por supuesto, de manera virtual, literalmente decenas de miles de docentes
en todo el país y en toda Latinoamérica inclusive, en cuestiones de esto, ¿no? De capacidades digitales, de cómo ayudar mejor a los alumnos a aprender de manera virtual, de cómo ayudarlos en un mundo donde tenemos que colaborar en que puedan navegar la tecnología e Internet de una manera segura. Así que ahí hemos puesto muchísimo foco en esa iniciativa de Crecer con Google. Y dentro de Crecer con Google me gustó mucho un subcapítulo que se llama Crecer con Google para jóvenes, que tiene que ver con, es una iniciativa que venimos llevando hace varios años, tiene que ver con la posibilidad de darles a jóvenes que típicamente no tienen un muy fácil acceso al mundo de la tecnología, justamente capacidades digitales y tecnológicas que les ayuden a insertarse mucho más rápidamente y mucho mejor en el mundo de la tecnología. Y allí hemos tenido gente literalmente de muy bajos recursos, gente trans, gente de todo tipo digamos, de experiencia, y gente que, insisto, típicamente ha tenido dificultades en acceder a un buen trabajo, le hemos podido dar herramientas como para que literalmente puedan tener un aterrizaje muy suave y sean personas muy atractivas para el mundo laboral digital. Así que esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo en este año, nos han mantenido muy ocupados y bueno, obviamente vamos a seguir muy enfocados en eso para adelante. Buenísimo, un montón de cosas ahí nos compartiste, Pablo, súper interesante. La última pregunta en esta instancia de la entrevista que me gustaría hacerte es un poco como tomando algunas de las cosas que fuimos hablando. Bueno, hablamos de la importancia de la tecnología, de cómo es un mundo que también tiene un potencial muy grande de ser inclusivo, ¿no? Con esto que vos traías, o sea, en un sistema que creamos como humanos que excluye muchas veces. Bueno, la tecnología, si estamos atentos, tiene como el potencial de empezar a incluir mucho más. Y en esto de los cambios que estamos viviendo como sociedad y también, bueno, en contexto pandémico, cómo lo tecnológico y lo virtual cobran tanta importancia y requieren que aprendamos cosas nuevas, me gustaría que nos cuentes un poco de la seguridad, ¿no? Como qué pasa con esto de los datos, qué es lo que tenemos que saber, qué hace Google para garantizar eso. En especial pienso en los niños y en las niñas que quizás son quienes acá tienen como menos herramientas para poder saber si dejo un mail, dejo una información, no, qué pasa con lo que... Bueno, contanos un poco de eso. Sí, gran pregunta. Mirá, para nosotros la privacidad y la seguridad en la navegación y justamente en la interacción con la tecnología está literalmente en el corazón de todo lo que hacemos. La única manera, yo digo, en la cual Google puede ser exitoso es si los usuarios pueden confiar en nosotros. Y en eso de generar la confianza, tenemos que justamente darles un montón de herramientas para que ellos y ellas puedan utilizar de una manera responsable la tecnología y sobre todo, como yo también siempre digo, Maggie, que ellos y ellas tengan el control de la tecnología, no que la tecnología los controle a ellos o ellas. Yo te diría, para Google el aspecto de la privacidad y de la seguridad tiene como 3 pilares fundamentales. El primero es mantener la información del usuario segura, o sea, que literalmente el usuario sea quien elige cómo esa información se guarda. La segunda es tratarla de manera absolutamente responsable, por ejemplo, nunca comercializando información del usuario. Y la tercera es justamente poner, como te decía, al usuario en el control de su información. Y así tenemos una cantidad de herramientas y hemos lanzado una serie de iniciativas como para que justamente cada uno de nosotros y de nosotras pueda estar en control y de la manera más simple posible, ¿no? Porque acá grande favor nos haríamos a todos si desde Google decimos sí, tenemos que poner al usuario al control de su información, pero después no le damos las herramientas y las herramientas lo más simples posibles como para poder estar en control de esa información. Y así te comparto algunas de las iniciativas que tenemos. Por ejemplo, la herramienta Mi Cuenta, que es que cualquier persona que tiene una cuenta de Google en su teléfono Android o en
el Chrome, ¿no? En el buscador de Chrome, o en el sistema Chrome, mejor dicho, para navegar por Internet, pueda controlar su información de una manera súper simple. Literalmente con un clic uno llega a los seteos que uno puede controlar respecto a qué información quiere compartir con Google, qué cosas uno habilita. En el celular, por ejemplo, poder habilitar o no la locación, que mi celular sepa dónde yo estoy o que no lo sepa. Entonces, mi cuenta es una de las herramientas más importantes y literalmente tenemos todos los años decenas de millones de usuarios que se conectan a mi cuenta para poder revisar cuál es la información que nosotros tenemos de ellos, cuál es la información que ellos aceptan y ellas, que Google recabe de ellos. Así que mi cuenta es una de las iniciativas. La segunda es la verificación de 2 pasos, que tiene que ver con esto de no solo tener una contraseña para poder acceder a la cuenta de Google, sino también tener un código de verificación asociado, típicamente una clave de seguridad que puede estar integrada a los teléfonos Android. Así que la verificación de 2 pasos es la segunda. La tercera es la revisión de la contraseña. Te reirías, Maggie, si te cuento y les cuento cuál es la contraseña más utilizada en todo el mundo. ¿Te adivinas? ¿Te animás a adivinarla? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Te faltó un dígito para adivinarla. Y parece mentira, ¿no? Es decir, yo siempre lo cargo a mi suegro que tiene una contraseña para todo, para el banco, para internet, para la computadora. Le digo, y son 4 dígitos, no es 1, 2, 3, 4, pero casi. Y en el mundo la contraseña más usada es 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente tenemos en Google una herramienta que nos permite, se llama Security Checkup, que nos permite es decir, el sistema me recomienda contraseñas muy seguras como para que no sea fácil de adivinar. Y la cuarta tiene que ver con esto de poder, cuando yo eventualmente quiero hacerme de mis datos de Google, e incluso si yo llegara a ese extremo que Google no tuviera ningún dato mío, yo puedo descargar todos los datos de Google que la cuenta de Google tiene míos, y eso desaparece del sistema y solamente me los quedo yo. Así que hay muchísimas herramientas, les conté 4, pero vos me preguntabas también de los más pequeños y las más pequeñas, y ahí hay 2 herramientas importantes. La primera, que se llama Sé Genial en Internet, que es una plataforma que lo que hace es enseñar los conceptos fundamentales de ciudadanía digital y seguridad para que justamente los chicos y las chicas puedan explorar con confianza el mundo en línea, y es así donde los padres pueden ayudar a sus hijos a aprender y detectando, por ejemplo, estafas online o material educativo muy abarcativo que existe justamente para poder ayudarlos a detectar cuando uno ingresa en una zona en Internet que no es segura. Y el otro tiene que ver con Family Link, que es la posibilidad de que como padres y madres podamos monitorear las descargas de aplicaciones que nuestros hijos hacen en sus dispositivos Android. Así que no te la quiero hacer muy complicada, pero literalmente hay mucho que hemos hecho porque, como yo decía, te devuelvo la vuelta entera. Google solo puede ser exitoso si tenemos la confianza de nuestros usuarios. Para tener la confianza de nuestros usuarios tenemos que disponibilizar herramientas, como te decía, muy sencillas para que ellos y ellas puedan justamente estar en control de su privacidad. Sí, yo me había quedado pensando justo en esa misma idea que trajiste al principio cuando empezaste a responder de control, que me parece como súper interesante y pertinente. Y bueno, nada, que hay que llevarlo a la acción después, entonces está bueno esas iniciativas que enumeraste, y después un poco lo que conversábamos antes, que también va de la mano, ¿no? Como estar formándonos, prepararnos, poder discernir, bueno, todo eso también hace a que podamos tener más control en el uso de la tecnología y de las herramientas. Bueno, muchísimas gracias por contestarme todas esas preguntas. Ahora voy a pasar a la sección de cortito y al pie y a pedirte que completes 4 frases incompletas. La primera frase dice lo siguiente: mi mayor aprendizaje de este contexto es... Hubo muchos. La verdad que hubo muchos, y como
como se dice, los aprendizajes no siempre son fáciles o poco dolorosos, ¿no? Y obviamente fue un año muy difícil para todos, y ni que hablar para aquellos que han tenido la desgracia de perder a alguien, a un ser querido, un amigo, un vecino, al COVID. Eh, pero yo te diría que uno de los grandes aprendizajes para mí, que me dejó la pandemia, ha tenido que ver con la posibilidad de tener una vida más balanceada, ¿no? Yo creo que todos los que somos muy apasionados por nuestro trabajo, nos hemos podido dar cuenta que hay otra manera de encarar el trabajo, hay otra manera de encarar la vida. La tecnología definitivamente nos ahorra muchísimo tiempo y nos hace el trabajo más eficiente, y hasta nos ahorra mucho tiempo de traslados, que uno a veces se pasaba horas en un colectivo, en un subte, en un tren o sentado frente a un volante. Y la posibilidad entonces de tener una vida más balanceada, de dedicarse por supuesto al trabajo, pero también dedicarse a la casa, dedicarse a la enseñanza de los hijos, estando 100% involucrado, ayudando a los docentes y a las docentes en esta difícil tarea. Así que yo creo que la posibilidad de tener una vida más balanceada fue de los grandes aprendizajes de esta pandemia. Bien, la segunda dice algo que ya debería cambiarlo, porque decía, en este tiempo de cuarentena agradezco, ahora sería en este tiempo de distanciamiento social, agradezco. Yo creo que justamente son los aprendizajes que nos va a dejar, Maggie, y no por eso, de vuelta, poco dolorosos, en muchos casos, pero creo que hemos salido mucho más sabios en un montón de cosas, o vamos a salir, todavía no hemos salido, pero si al final de la pandemia hacemos un balance, creo que vamos a salir con una cantidad de aprendizajes muy importantes, ¿no? Insisto, el rol de la tecnología y cómo en pocos meses, y en el mundo de la educación, pero también en el mundo del e-commerce, en el mundo de las finanzas, yo hace 8 meses que no veo un billete. Literalmente uno intenta pagar y no estar manipulando billetes, lo cual también contribuye a una economía más formal, y contribuye al desarrollo de nuevas industrias. El mundo de la educación, ¿no? La educación dicen que ha evolucionado más en los últimos meses que en los últimos años. Así que yo creo que definitivamente nos deja una sensación de agradecimiento de la cantidad de aprendizajes que nos van a quedar, y cómo podemos, por supuesto, en un mundo más abierto, ¿no? Con las restricciones que hoy tenemos, pero cómo podemos aprovechar esos aprendizajes a futuro para encarar un mundo mejor. La tercera dice, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Mira, yo la conectaría en lo personal, también en lo profesional, con lo primero que te decía, y para mí la palabra es colaboración. Me llenó de satisfacción el poder meterme en ámbitos donde tal vez yo confiaba mucho en profesionales extraordinarios, pero por ejemplo la posibilidad de colaborar con la educación de mis hijos de primera instancia, bueno, fue una experiencia maravillosa. Por supuesto me ha hecho valorar infinitamente el trabajo de todos y todas las docentes, pero también me ha dejado muchos aprendizajes, ¿no? De esto de que definitivamente uno tiene que colaborar y que tiene un rol que cumplir allí. Uno no puede desentenderse por supuesto no de la educación de los valores y tal, porque para eso somos padres y madres, pero incluso estar mucho más involucrado en la educación formal de nuestros hijos, ¿no? Así que la colaboración para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes, y también en el ámbito privado o del trabajo. Digo, ¿quién hubiera pensado, Maggie, que dos competidores como Google y como Apple pudieran colaborar en el armado de un sistema que permita hacer rastreo de casos de COVID
y que ha lanzado, por ejemplo, el gobierno de Uruguay. Entonces, la verdad que la pandemia también nos ha abierto las puertas a un mundo de colaboración que sin duda va a tener, digamos, resabios positivos, y que creo que nos pone a las personas y a las corporaciones una vara hacia adelante de responsabilidad muy importante. La última dice, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... Y bueno, yo me vuelvo a conectar con el trabajo que hicimos con UNICEF, y cuando uno ve alguna de las cifras, hablamos que el 43% de los chicos y las chicas no se sentía que en su casa, o tal vez algún docente lo había acompañado durante la pandemia, durante el intentar estudiar desde casa. Entonces yo creo que la reimaginación de la educación va a requerir muchísimo de empatía, va a requerir mucho de entender que no estamos todos en el mismo barco, podemos estar en la misma tormenta o atravesando la misma tormenta, pero definitivamente no estamos todos en el mismo barco. Hay más del 50% de los chicos y las chicas en nuestro país que no tienen acceso a Internet en sus casas. Hubo muchos padres y madres que literalmente por sus exigencias de trabajo no pudieron dedicarle ni una hora por día a sus chicos porque tenían que salir de la casa y sus trabajos no los podían hacer desde la casa. Entonces, yo creo que nos va a requerir un sentido de, como te decía, de empatía muy importante, ponerse en el lugar del otro, poder entender que no va a haber un único modelo que funcione para todos, que por supuesto la tecnología va a tener y debiera tener un rol muy importante, pero que necesitamos sistemas holísticos y que abarquen distintas necesidades con la empatía en el centro, como para que la educación, bueno, continúe siendo un pilar clave para el desarrollo de los países, ¿no? Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias por esas reflexiones que nos compartiste en completar las frases. Ahora voy a pasar a hacerte las preguntas que nos fueron dejando en estos minutos que nos quedan. Son preguntas muy variadas, algunas retoman lo que estuvimos charlando, otras no, así que bueno, voy a ir haciéndotelas. La primera dice, en referencia a YouTube, ¿existe una curaduría o revisión sobre los videos que se cargan, pensando en las situaciones de odio, violencia y o acoso que existen? Definitivamente sí. YouTube, a diferencia del buscador, el buscador de Google funciona de una manera de indexar todo lo que está disponible en Internet y poder traerlo a uno con la mayor relevancia posible. El ejemplo típico es, si yo busco la palabra lasaña en el buscador, por mi historia de navegación, el buscador debería entender, si yo estoy buscando cómo preparar una lasaña, si típicamente yo estoy buscando recetas y tal, o si estoy buscando al doctor Lasagna, que era un doctor italiano de hace muchos años. En el caso de YouTube, como hay contenido que es generado por muchos usuarios alrededor del mundo, nosotros tenemos una serie de políticas que efectivamente nos ayudan a decidir cuál es el contenido que nosotros vamos a permitir en YouTube y el contenido que no vamos a permitir en YouTube. Y de hecho, se hacen literalmente millones de revisiones por segundo porque hay un doble chequeo contra las políticas de YouTube. Hay un chequeo por máquinas, literalmente muchísimas máquinas alrededor del mundo que están revisando contenido no solo contra cuestiones como el odio o cuestiones que nunca quisiéramos que nadie pueda ver, sino también con cuestiones de derechos, ¿no? Es decir, si yo soy un músico y he creado una canción, bueno, no voy a querer que cualquiera utilice mi canción sin tener que pagar derechos, ¿no? Hay cuestiones también de derechos y reglamentaciones. Pero también hay controles humanos, o sea, también tenemos gente
de hecho hay más de 10.000 personas en todo el mundo revisando los contenidos que los usuarios suben, como para también complementar el mundo de las máquinas. El desafío es enorme, Maggie, gracias a aquel o aquella que hizo la pregunta, porque piensen que se suben en todo el mundo más de 500 horas de video por minuto a YouTube. 500 horas de video por minuto. O sea, en el minuto que yo estuve hablando, se subieron 500 horas nuevas. Entonces, es impresionante. Entonces, literalmente necesitamos de las dos cosas. Necesitamos el ojo humano para asegurarnos que estemos cumpliendo con las políticas, pero también necesitamos de las máquinas porque tenemos que estar revisando una cantidad de contenido que es realmente impresionante. Wow, me impresionaste con ese dato, es un montón. Pensando en otra cosa, ahora otra de las preguntas es, ¿tienen planes para desembarcar en el estudio de desarrollo de videojuegos y no solo en el streaming? Nosotros hemos lanzado en el mundo, en algunos países del mundo, una plataforma de juegos online que se llama Stadia, con S al principio. Y justamente, digo, lo que intenta esa plataforma es poder llevar el mundo de los videojuegos hacia un lugar de muchísima posibilidad de interacción, porque Stadia es una plataforma abierta, una plataforma que se puede jugar online, con lo cual Stadia, y lo pueden buscar si quieren conocer un poco más, no es algo que todavía existe en Argentina, pero sí es una plataforma de videojuegos que se ha lanzado en varios países del mundo, y bueno, es una de las iniciativas que tiene Google como para, digamos, también estar presente en el mundo de los videojuegos, que sin duda es apasionante, pero estaba muy bien la pregunta porque uno de los fenómenos más importantes es el de los videojuegos en YouTube. O sea, literalmente la gente que mira a otros jugando en YouTube. Y allí, bueno, por supuesto, aprender un poquito los trucos y tal, como para que después cuando uno juegue le vaya cada vez mejor. Pero es un fenómeno realmente impresionante, el del gaming en el mundo de YouTube. Muy bien. Ahora, una pregunta que retoma algo de lo que un poco charlamos muy por encima es si hay como alguna versión o adaptabilidad de las aplicaciones para apoyar a las personas con discapacidad. O sea, cómo se diseñan desde Google para tratar de incluir a todos y a todas. Gran pregunta y un área donde Google trabaja mucho al respecto. Por ejemplo, una de las tecnologías donde más foco ponemos es la de reconocimiento de voz, para aquellas personas que tienen algún impedimento y no pueden ver o no pueden tipear o tienen que encontrar otras maneras con las cuales interactuar con la tecnología. De hecho, las búsquedas por voz de la gente que no puede interactuar de otra manera o incluso de la gente que prefiere interactuar por voz son de las búsquedas que más rápido están creciendo en el mundo, porque cada vez más queremos interactuar con la tecnología de la manera más natural posible. No queremos que nos impongan cómo interactuar. Así que hay muchísimas iniciativas. Yo te diría, si tuviera que elegir una, la interacción por voz es una de las más importantes, pero sí es un área de mucha pasión para Google, justamente porque todo parte de la misión, ¿no? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Y la palabra universal es muy importante porque independientemente de las posibilidades o las no posibilidades de cada uno de nosotros, necesitamos trabajar para que la información podamos accederla todos y todas. Bien, y pisando un poco esta idea de accesibilidad, otra pregunta hablaba sobre si ustedes consideran la calidad de internet que se necesita para utilizar estas distintas como aplicaciones de las que hablábamos antes, como por ejemplo el Classroom o el Meet. No te entendí la pregunta, Maggie. Si nosotros consideran la calidad de internet, viste que hay como gente que tiene mejor conexión, peor conexión, si eso se tiene en cuenta a la hora de pensar estas aplicaciones. Sí, definitivamente se tiene en cuenta y si se fijan, por ejemplo, YouTube tiene una funcionalidad que automáticamente la aplicación decide
cuál es el mejor grado de definición para ese video de acuerdo a la velocidad o la capacidad de internet de cada uno. Entonces, si uno está viendo un video en YouTube, abajo a la derecha aparece una ruedita como de herramientas, y va a ver allí que seguramente YouTube va a estar seteado en el modo auto o automático, y allí es donde YouTube decide, bueno, lo pongo en 720 o 1080, si alguien tiene excelente acceso a internet y mucha velocidad, o lo pongo en 240, si alguien está conectado tal vez con un teléfono con 2G inclusive. Entonces sí, se trabaja mucho en eso, y se trabaja mucho también, Maggie, respecto a, de vuelta, subrayando la palabra universalmente accesible en la misión de Google, ¿no? Asegurarnos que la posibilidad de acceder a la tecnología no sea solamente una cuestión del primer mundo o de la gente con recursos. Y es allí donde tenemos muchísimas soluciones en el mundo, por ejemplo en países como India, donde desarrollamos aplicaciones bueno, por ejemplo, sigo con el mundo de YouTube, YouTube Go, o sea, Go, es una aplicación que justamente lo que hace es trabajar no en teléfonos inteligentes, sino en teléfonos mucho más básicos, lo que se llama featured phones, teléfonos muy básicos, y con 2G, no 3 o 4G de capacidad de internet. Así que definitivamente hay mucho, y muy alineado con nuestra misión, como te decía, de hacer que la tecnología la podamos acceder todos y todas, que no sea algo privativo de aquellos que tienen los recursos o del primer mundo. Buenísimo. Bueno, como nos quedan 2 minutos nada más, voy a elegir una de las preguntas que me gustó, porque aparte va un poco también en línea de lo que hablamos. Nosotros hablamos mucho de aprendizajes en esta charla, y esta pregunta habla de desaprender, y lo que dice es: ¿qué tuviste que desaprender en este contexto de aislamiento? Qué buena pregunta. Gran pregunta para cerrar. Yo creo que tuve que desaprender esto de asumir que estamos todos en barcos parecidos. Insisto, a mí de las frases que más me gustan y me han llegado durante la pandemia es esta de que estamos todos en la misma tormenta, atravesando la misma tormenta, pero estamos todos en barcos muy distintos. Y para mí, como líder de una organización con 300 empleados y también yo teniendo que, por supuesto, ocuparme de otras cosas que no sean el trabajo, como la casa, la educación de los chicos y un montón de otras cosas, el poder desaprender la presunción de que todos tenemos vidas más o menos parecidas fue de los grandes aprendizajes. Yo siempre digo que las oficinas, antes de que viniéramos a intentar trabajar desde casa, nos equilibraban a todos, nos equiparaban o nos igualaban, porque todos teníamos el mismo acceso a la misma internet, todos teníamos la misma computadora, todos teníamos más o menos la misma oficina, todos íbamos al mismo comedor juntos, nadie tenía las distracciones de casa porque estábamos en la oficina, y acá nos encontramos con una realidad de una persona con 4 hijos en un departamento de 60 metros cuadrados, con el esposo o la esposa o la pareja intentando trabajar a la par de uno, y otra persona viviendo sola o tal vez cuidando a un padre o una madre en una vieja casona de 250 metros. Y la verdad es que las experiencias han sido, y los barcos han sido tan, y lo continúan siendo, yo sigo trabajando desde casa, son tan terriblemente distintos, y creo que el bajar esa asunción de que todos más o menos somos parecidos y tenemos las mismas realidades, me ha ayudado mucho bueno, a ayudarle a la gente que trabaja conmigo a, creo, pasarla lo mejor posible, y también colaborar por fuera del trabajo, ¿no? Estamos en etapa de poder donar y de ayudar, y Maggie ya sabe que estoy por
tercer o cuarto año consecutivo apoyando a Enseña por Argentina y poder realmente enfocar los esfuerzos donde hacen falta, ¿no? Entendiendo que definitivamente todos la hemos pasado duro este año, pero hay gente que la ha pasado realmente muy mal y la sigue pasando realmente muy mal. Y bueno, uno tiene un techo, tiene un trabajo, tiene comida en la mesa y poder ser muy agradecido de eso, pero desaprendiendo que no todos somos iguales, claramente, sino que realmente hemos pasado realidades y seguimos pasando realidades muy distintas, me ha ayudado también a colaborar y ayudar en todo lo que no he podido durante el año. Gracias por esa reflexión final. La imagen esta que nos compartís de la tormenta y de los barcos, como en el caso de lo que vos viviste como liderando Google, es muy interesante para mí también que es muy visible en educación, ¿no? Como la escuela daba eso, ¿no? La escuela daba esa ilusión de que estábamos todos más o menos en la misma, como en una misma aula, con un banco más o menos parecido, con la misma profe enfrente, bueno, como claramente era una ilusión igual, porque esas desigualdades seguían existiendo, pero por un rato entraba en una especie de paréntesis cuando entrábamos a la escuela, y ahora no solo eso se visibiliza, sino que claramente se agudiza. Así que esto que vos decís, como de desaprender, de ser consciente, pero también comprometernos desde el lugar que cada uno y cada una pueda, y quiera, me parece como clave para construir algo distinto a lo que tenemos hoy, ¿no? Así que, Pablo, un placer poder conversar con vos, la verdad, un gusto enorme escucharte. Muchísimas gracias de vuelta. Al contrario, Maggie, un placer como siempre y un abrazo muy, muy grande para todos y todas los que nos están viendo y bueno, ojalá que haya sido útil, ojalá en algún capítulo por lo menos de la charla.